Oriente Noticias, tu mejor opción en la información. De lunes a viernes y fines de semana. Álvaro Uribe Vélez es sin lugar a dudas el hombre que ha pasado al inventario de la política nacional, pero que hoy es más vigente que nunca. Parte de su labor de opinador y de expresidente de la República, es candidato al Senado de la República liderando su propia organización política. Presidente, bienvenido al Gran Santander. Muchas gracias y me complace mucho estar con ustedes, muy amable. Y dice usted que liderando nuestra propia organización política, el Centro Democrático, porque hay confusión con la U. Nosotros no somos la U, somos el Centro Democrático. Se tomó 3 días usted en esta última gira por Santander. ¿Qué significa el Gran Santander, Norte de Santander y Santander para su proyecto político? Todo. Aquí hay un enorme capital social, una enorme sabiduría, una enorme laboriosidad. En cada ocasión que uno viene a Santander, aprende mucho sobre la patria, sobre sus problemas, sus expectativas, la necesidad de sus soluciones. La política dicen que es el arte, la ciencia de los sinsabores. Usted se mantiene vigente, insiste en no dejarla. ¿Qué lo motiva a seguir? Fui 2 veces presidente de Colombia por generosidad de mis compatriotas. Hubo avances en seguridad, hubo avances en inversiones, por ejemplo aquí hidrosogamoso, carreteras, reparación de hospitales, reestructuración. Hubo avances en política social, familias en acción, doblamos el Sisbén en Santander, también hubo faltantes. He cometido errores, pero quiero la patria. Vivo agradecido con ella, tengo este pelo blanco, pero mientras Dios me mantenga con energías, hay que gastarlas por la patria. Bueno, usted, digamos, ha hecho escuela porque mucha gente lo sigue, porque sienten que usted marcó la historia del país en 2. Pero digamos algo, las nuevas generaciones desconocen un poco de su historia. ¿Cuándo fue ese primer discurso? ¿Cuándo se dio cuenta que la política era lo suyo? Cuando no debía haberlo hecho, todavía de niño, porque mi madre hacía parte del grupo de mujeres líderes por los derechos políticos de la mujer y por el Frente Nacional, y me llevaba de la mano a esas reuniones que ella hacía en esa época. E hizo parte de la primera generación de mujeres elegidas en Colombia y presidente de Cabildo Municipal. La política es sin lugar a dudas triunfos, derrotas, pero ¿cuál es la derrota, por ejemplo, que más le arruga el corazón? A uno le duelen muchas cosas. Recuerdo en la presidencia momentos de mucho dolor, cuando muere el ministro Juan Luis Londoño, cuando asesinan a los diputados vallecaucanos, cuando el carro bomba al Club El Nogal. La vida pública tiene momentos de mucho dolor. ¿Y qué le disgusta, en fin, sí, de toda esta actividad, qué le disgusta de la política? Pues uno no sabe, ¿no? Esta semana que pedía aquí en Bucaramanga firmas para apoyar el grito democrático de Venezuela contra esa dictadura, contra la tiranía castrochavista prolongada con Maduro, pues me llamó una cadena internacional de televisión y puso al dictador Maduro y a una ministra a insultarme. Y me pedían que respondiera el insulto. Dije, no, esto no es un cruce de epítetos. Entonces volví a decir, Venezuela, mi respuesta fue, Venezuela acabó con las empresas, acabó con los trabajadores, está desabastecida, elimina las libertades, se lleva a la cárcel a Leopoldo López. Hay que apoyar el grito democrático del pueblo de Venezuela. Hoy por Venezuela, mañana por Colombia, porque aquí, con la debilidad del gobierno, el avance de la FARC, la afectación a los sectores productivos, ahí nos pueden llevar por ese camino castrochavista que muchos estamos dispuestos a impedir, nosotros en el Centro Democrático. Tenemos, digamos que la visión de Álvaro Uribe, un hombre de temple, de carácter, un hombre que de pronto poco ríe, que de pronto no llora. ¿Qué lo hacen llegar a usted esos sentimientos? No, pues cuando me van a tomar una foto y me ríase, me sacan la sonrisa. Claro que uno se ríe, yo me burlo de mí mismo. Ahora está Vargas Bild en la televisión, ayudando a superar esa confusión, porque nosotros no somos la U, somos el Centro Democrático. Entonces me dice, pero mire, eso no es serio, que se están riendo de usted. Me parece bien. El alma tiene que permitirle a uno burlarse de sí mismo, y eso me parece bien. Y entonces aprovecho para decir que
soy candidato al Senado por el Centro Democrático. Y mis compañeros a la Cámara por el Centro Democrático en Santander son Johanna Chávez, Marcos Díaz, María Isabel Ballesteros, Gloria Rey, Gustavo Afanador, Cámara Santander, Centro Democrático. Bueno, tema importante, ya antes de meternos al tema netamente político, presidente, es para hablar, por ejemplo, del tema de los sentimientos, es por del tema de la poesía, la declamación. ¿Por qué se metió con este tema? Era de la vida normal de mi familia. Se leía mucha poesía, mi madre era una gran declamadora, nos enseñaba, mi padre también, y leo poesía en las madrugadas. Es una manera muy bonita de abrirle caminos del corazón al lenguaje. ¿Pero ha escrito algún soneto, algún versito ya, suyo propio? No, no he escrito. No he escrito. ¿Ni siquiera por el Twitter? Tuiteo mucho, pero todavía no en verso. No sé si en algún momento hagamos mensajes de Twitter en verso. Hay un contradictor suyo que Iván Cepeda, lo entrevistamos hace unos días para el canal Toro, precisamente decía, es que el presidente Uribe se pone en esto, es darle circo al pueblo. ¿Realmente en estas realidades nuestras hay tiempo para soñar? ¿Tienes otra pregunta? Bueno, hablemos entonces del tema de las encuestas que no están favoreciendo mucho a su candidato a la presidencia. Ayer hablábamos con él y él decía, bueno, esto apenas está comenzando. ¿Usted le preocupa algo? Así es. Óscar Iván Zuluaga es la decencia, es firmeza, es un economista pero con gran sentido social, financió Familias en Acción. Cuando hubo que financiar 100.000 millones para rescatar los hospitales de Santander, no vaciló. Fue fundamental para que el gobierno nuestro pudiera contratar la hidroeléctrica de Sogamoso, que era una frustración en Santander durante 40 años. Óscar Iván Zuluaga, nuestro candidato del Centro Democrático, si fuera elegido presidente, sería un motivo de tranquilidad para 4 generaciones de colombianos. Óscar Iván Zuluaga, el candidato presidencial, decía ayer que es importante escuchar a Santos frente al tema de la crisis en Venezuela. Santos lo hizo una tarde y digamos que la respuesta de Maduro fue bastante grotesca, por no decirlo de alguna forma. ¿Realmente cuál debe ser la posición de Colombia frente al tema de la crisis de Venezuela? Eso dio tristeza, lo de ayer. El presidente Santos dijo una cosa totalmente débil, pidiendo excusas, y enseguida le dieron en la cara en Venezuela. Entonces dice que pide el diálogo, no rechaza esa violencia que hay en Venezuela del gobierno, y le agradece a Venezuela que porque le ha ayudado con la paz, cuando Santos como ministro era aquel tigre, ese tigre que era la voz más crítica del continente contra el chavismo, y ahora es una ovejita agachándole la cabeza a Venezuela y Venezuela dándole en la cara. Eso no queda bien para la democracia colombiana. Sí, ¿puede correr riesgos, digamos, el líder opositor en Venezuela? ¿Teme usted por la vida de él? Hay que pedirle al mundo que vigile ese encarcelamiento de Leopoldo López, que todo el mundo democrático se una a exigir la liberación de Leopoldo López. Las prisiones castristas y el régimen de Maduro y del chavismo es un régimen impuesto por Castro. Esas prisiones saben desaparecer a los disidentes políticos, los saben manipular, los saben torturar. Por eso hoy es exigente que todo el mundo exija la libertad de Leopoldo López. El otro tema coyuntural, presidente, que lo tomó precisamente usted en Bucaramanga fue el escándalo del tema de la cúpula militar. Muchos sectores dicen que tiene que responder el presidente y también tiene que irse el ministro de la Defensa. A su criterio personal, ¿cuál debe ser la decisión? Si eso llevaba 2 años, ¿por qué lo sacan ahora en vísperas electorales? Analicemos casos. El general Barrero, el presidente dice que no es corrupto, pero que sus palabras le restan majestuosidad a las Fuerzas Armadas. ¿A qué palabra se refiere? Una grabación, una interceptación al general Barrero, donde dice unas palabras impropias. El general ofreció excusas por eso. Ofreció excusas por una interceptación que le hacen a él. La pregunta es, ¿esa interceptación era legal o ilegal? Lo sacó una revista y no sabemos de dónde salió eso, qué engaño al país. Pero el general no es corrupto, porque lo echaron. Yo prefiero a alguien honorable como el general, aunque boquisucio, que a alguien
que alguien tramposo, aunque refinado. Me parece sí muy grave que el presidente diga que se perdió por esas palabras la majestuosidad de las Fuerzas Armadas. Se pierde es por la actitud de su comandante, el presidente de la República, que no lo perturba el asesinato de soldados y policías, que le entrega las Fuerzas Armadas a la FARC. Sigamos, los otros generales echados. El presidente dice que no son corruptos, pero también dice que son corruptos, porque dice, no son corruptos, pero sabían de irregularidades y no actuaron. Hombre, quien no actúa frente a irregularidades que conoce es tan corrupto como el que roba. Entonces, señor presidente Santos, ¿son o no son corruptos? Si son corruptos, ¿por qué dijo que no eran? Y si no son corruptos, ¿por qué los echó? ¿Y por qué los echó sin investigación? Simplemente por una denuncia de una revista. Si los iba a echar, por favor, presidente, ¿por qué no hizo la investigación? Sería tan grave si hubiera una investigación por corrupción, no echarlos, como grave es echarlos cuando no hay investigación y simplemente hay una denuncia de una revista. Presidente, pero el general Barrero cuando se despide, digamos que dice, pido rodear a nuestro representante de las Fuerzas Armadas en La Habana, en los diálogos de paz. ¿Qué concepto le merece esa reacción? No me atrevo a referirme a eso. No me atrevo a referirme a eso porque no conozco el alcance. Bueno, el otro tema, digamos que dentro de su temple, pero también dentro de su ánimo conciliador, dentro de la organización del Centro Democrático, fue esa disputa que hubo entre su hoy candidato a presidencial con José Tulio Gaviria, también de su entera confianza. José Tulio decía, yo siento aún todavía en mi corazón eso que dijo Zuluaga frente al tema de que debería salir de la lista. ¿Cómo lograr que esos vacíos ahí, esos cositos negros, no vayan a afectar? Lo dice usted, paciencia. Y el tema Pacho Santos también con Zuluaga, que salió algo, digamos, triste. Primero analicemos dos momentos. La convención. La convención nuestra fue honorable y pública. Juan Lozano se queja de que la convención de la U fue clandestina, manipulada. Cuando él fue a hablar como disidente allá, suspendieron una transmisión interna que había y definieron quiénes podían votar y quiénes no, para arrimarle todo eso a la reelección de la mermelada del gobierno Santos. Nuestra convención del Centro Democrático fue de frente, de cara al país, honorable. Hombre, hubo unos problemas de logística, que horarios, que unas mesas, que unas cosas, todo eso se resolvió. Miremos, y de ahí salió Oscar Iván Zuluaga, transparentemente. Simón Gaviria dice que son entre 12 y 15 las curules para el Senado. ¿Usted cuáles son sus cifras? ¿Tienes otra pregunta? Sí. Y el tema de la Cámara de Representantes, presidente. Digamos que no vemos esa lista fuerte como quisiéramos, pese a que los candidatos son muy buenos. La mermelada ha logrado esa desfiguración de la política colombiana, de que una curul de Cámara cueste 3, 4, 5 mil millones. ¡Qué vergüenza! Y en muchas partes esa plática viene del robo que hacen al gobierno, porque el gobierno Santos les da mermelada y les posibilita ese robo. ¡Qué vergüenza! Nuestra lista de la Cámara de Santander representa todo lo contrario. ¿Pero qué les hace falta para ser fuerte? Que los conozcan, representan austeridad en la política, dignidad en la defensa de Santander. Johanna Chávez, María Isabel Ballesteros, Gloria Rey, Gustavo Afanador, Marcos Díaz, mis compañeros, Cámara Santander, Centro Democrático, mano firme, corazón grande. La diferencia entre la versión 2010 Álvaro Uribe con la versión 2014. Pues hombre, ¿cuántos años? 2002, 12 años, del pelo negro al pelo blanco. Solamente eso. Bueno, por lo menos hay una cosa que es consistencia ideológica. Yo no engaño al país. Presidente Santos nos hizo trampa. Presidente, muchas gracias. A ti muchas gracias. Presidente, Álvaro Uribe, hoy líder de una lista, digamos, poderosa, porque hoy se habla de la oposición, pero es la lista que precisamente está liderando a través del Centro Democrático y que aspira, lógicamente, a marcar territorio en las próximas elecciones del 9 de marzo. Continúen ustedes en la programación del Canal Tro. Oriente Noticias, tu mejor opción en la información, de lunes a viernes y fines de semana.